Hola a todos, somos Lucía Netena y Carmen Díaz, residentes de tercer año en el Centro de Salud de Cama y nuestro país trata sobre... Esta sesión tiene un objetivo principal que es conocer y desarrollar el PAI y dos objetivos específicos, identificar los signos clínicos y o hallazgos en técnicas de imagen que sean sugestivas de cáncer de mama e identificar el riesgo incrementado de cáncer de mama en personas que acuden a nuestra consulta por otro motivo. Dentro de la epidemiología podemos decir que el cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres occidentales. Eh, tiene una de las incidencias más bajas, España tiene una de las incidencias más bajas de toda la Unión Europea, aunque es verdad que estos datos no están del todo actualizados, ya que los últimos que disponemos en este país son de 2006. La incidencia por aquel entonces era de 94 por cada 100.000 habitantes. Gracias a toda la conciencia que tiene la población por este cáncer y a su detección tan precoz, en los últimos tiempos se ha visto que tiene una supervivencia a los 5 años de diagnóstico de cerca del 80%. Y se han visto que este cáncer de mama tiene varios factores de riesgo que se dividen en modificables y no modificables. Los no modificables son los antecedentes personales de cáncer de mama, los antecedentes familiares de cáncer de mama, los factores hormonales, el sexo, ya que se ha visto que este cáncer solo afecta a un 1% de los hombres, a factores genéticos, no sé. Y también hay una serie de factores de riesgo modificables, que serían la obesidad, la dieta rica en grasa, el alcohol, la radiación previa en la pared torácica y la exposición continuada a pesticidas que puedan llegar a contener estrógeno. El país del cáncer de mama engloba una serie de actividades preventivas, diagnósticas, terapéuticas, de seguimiento y de cuidado del paciente que entre dentro de este programa, que están destinadas al manejo integral de todos los signos y síntomas clínicos, de pruebas de imagen sospechosas de malignidad y de pacientes con riesgo aumentado. Y este PAI se puede aplicar en cualquier ámbito de salud, tanto en primaria como hospitalaria y en el programa de detección precoz de cáncer de mama. Para entrar a este PAI hay una serie de límites. Los límites de entrada son personas que presentan signos o síntomas clínicos de sospecha detectados en cualquier ámbito asistencial o hallazgos en pruebas diagnósticas de malignidad. Y también entraría dentro de este PAI cualquier persona que consulte por cualquier otro motivo, pero por hallazgo casual se le detecta un riesgo incrementado de cáncer de mama. ¿Cuál es el límite final? El límite final sería un diagnóstico distinto a un cáncer de mama o personas que tras hacer un estudio vemos que reúne condiciones de seguimiento sin llegar a entrar dentro del PAI. Estas personas entrarían dentro del programa de detección precoz de cáncer de mama que explicaremos un poquito más adelante. Y el límite marginal, es decir, el límite en el que esa persona no entraría dentro de nuestro PAI, serían tumores no epiteliales de la mama, tumores ya metastásicos o diagnóstico de cáncer ya muy avanzado que no requiere un tratamiento oncológico activo. Ahora vamos a explicar un poquito los signos y síntomas con los que nosotros deberíamos de observar para que nuestro paciente entre dentro del PAI. Son síntomas que todos, la mayoría conocemos, que son asimetría mamaria, enrojecimiento, hueco, piel anaranjada, secreción unilateral por uno de los pezones, endurecimiento de la mama, erosiones en la piel y cualquier síntoma que nos haga sospechar que eso no es normal y que eso debería por lo menos tener un seguimiento.
¿Cuál sería el hallazgo mediante pruebas que no haría introducir a las personas, a los pacientes en el PAI? Serían lesiones tanto palpables como no palpables que se clasificaran a partir de BIRAS 3, 4 o 5. BIRAS 3 son lesiones benignas, pero que deberían de tener un seguimiento. BIRAS 4 son lesiones que no llegan a ser malignas, pero deberían de tener también un seguimiento, y un BIRAS 5 son lesiones que sugerentes de malignidad a raíz de la prueba. Y personas con riesgo incrementado son personas que en la biopsia se ve una hiperplasia ductal atípica, una neoplasia lobulillar, una lesión papilar y una hiperplasia ductal típica, pero en pacientes posmenopáusicas. También los pacientes que deben de seguir tienen un riesgo aumentado de cáncer de mama son pacientes que durante la infancia han tenido cualquier tratamiento radioterápico en todo lo que es la caja torácica, y pacientes con antecedentes familiares en madre de primer grado o segundo grado, perdón, de mama u ovario. El programa de detección precoz de cáncer de mama es un programa que se implantó en Andalucía en 1995. No forma parte del PAI de cáncer de mama, pero creemos que una breve mención sí que era interesante hacer. Es un programa en el que entraría toda la población femenina entre los 50 y los 69 años, en el que cada 2 años se citaría a esa población para hacerle una mamografía. Esta citación llega mediante correo al domicilio de la paciente, y los resultados también llegarían por correo. Los resultados tanto de normalidad como si es necesario hacerle una derivación, es necesario derivarla al hospital para un seguimiento un poquito más estrecho. Este programa se ha visto que tiene una serie de beneficios, entre los cuales destacamos la reducción de la mortalidad gracias a la detección precoz, la detección en fases más iniciales y el aumento de las posibilidades de recibir tratamientos menos agresivos cuanto más pronto se detectan estos tipos de cáncer. El riesgo, pues las molestias que conlleva la prueba, los falsos positivos, es decir, que muchas veces vemos imágenes en la mamografía sugerentes de cáncer de mama con necesidad de muchas veces hacer pruebas un poquito más invasivas, como por ejemplo biopsia, y luego se ve que no son cáncer. Los falsos negativos, es decir, muchas veces no vemos imágenes sugerentes de tumoración, pero sí que puede llegar a verla. El cáncer de intervalo, que sería el cáncer que empieza a crecer o a multiplicarse entre mamografía y mamografía, y el sobrediagnóstico, es decir, hay veces que vemos lesiones que no tienen nada que ver con cáncer de mama, que si no hubiera sido por un cáncer de mama, por la mamografía no se diagnosticarían, pero gracias a ella se diagnostica. Y el cáncer de mama secundario a la radiación, que es algo muy infrecuente. Esta sería la hoja de ruta que seguiría nuestro paciente. Una persona que acuda a consulta por signos o síntomas claros de cáncer de mama o hallazgos compatibles en pruebas de imagen, o una persona con aumento, con un riesgo incrementado, nosotros la recibimos, le hacemos una buena exploración clínica, le hacemos una buena historia clínica de su familia, de sus antecedentes familiares, y le hacemos una buena exploración. Una vez se haya realizado esta valoración y cuando hemos identificado los signos y síntomas claros de alarma, podemos proceder directamente en la misma consulta a realizar la petición de la prueba de imagen. Desde DIRAYA tenemos una opción para solicitar mamografía, que es el proceso de cáncer de mama, y se puede realizar de forma preferente.
Es muy importante que el documento refleje la existencia de clínicas o antecedentes que justifiquen la realización de una prueba diagnóstica de mama. El documento de petición de prueba de imagen de mama debe de rellenarse después de realizar la exploración física e historia clínica de forma ordenada. Aparte, ver bien los antecedentes. El servicio de radiodiagnóstico valora, en función de la edad, de la clínica y los antecedentes de la paciente, la indicación de la prueba, el tipo de prueba diagnóstica y la prioridad de la misma, pudiendo cambiarla si ello es lo que es necesario. El mismo radiólogo realiza en un acto único todas las pruebas que considere que sean necesarias para un diagnóstico correcto de la paciente, que puede ser una mamografía, una ecografía si son menores de 35 años o diferentes proyecciones complementarias. Incluso puede hacer la biopsia percutánea. El radiólogo realiza un informe conjunto con todas las pruebas realizadas y lo remite al médico solicitante. Y aquellos documentos que no cumplan los requisitos probablemente sean devueltos al médico que lo solicite. Vale, cuando ya la paciente está diagnosticada con pruebas de imagen y todo de cáncer de mama, es muy importante que la metamos en el proceso para que la información quede centralizada y todos los profesionales que se metan en la historia la puedan ver. Aquí vemos una diapositiva en la que se ve la imagen, en la imagen una historia clínica abierta y abajo se ve procesos asistenciales. Ahí pulsando el botón derecho le damos a abrir detalles y añadimos el proceso asistencial, que en este caso sería el de cáncer de mama, y nos sale abajo la fecha y todo, y ahí podemos ir metiendo todos los documentos del proceso de cáncer de mama. Bien. Una vez que la paciente ya está diagnosticada y está incluida en el proceso, ¿qué pasa con esta paciente? Pues bien, es muy importante la hoja de ruta de la paciente, porque es una herramienta de información para el paciente y para la familia, donde se recoge sobre todo información específica y de utilidad sobre el proceso asistencial. El objetivo de esta ruta, de esta hoja de ruta, es facilitar el conocimiento del PAI para la paciente, para que pueda identificar la fase, qué cosas se le van a hacer y dónde, qué profesionales se lo van a hacer, y además de otras características como pueden ser los tiempos de respuesta que más o menos se tarda, la continuidad, asegurar la continuidad en la atención, etc. Bien, ¿quién realiza la hoja de ruta de la paciente? Pues la hoja de ruta será en el momento de implantación del proceso asistencial integrado y se puede realizar desde cualquier ámbito de atención sanitaria por el médico que haya diagnosticado a la paciente. Aquí tenemos un ejemplo de la hoja de ruta del proceso asistencial integrado del cáncer de mama, en la que, como hemos dicho, vemos las diferentes fases del proceso y qué se basa en cada fase. Es como un resumen para que la paciente siempre lo tenga pendiente. Está primero la primera fase, que es donde nosotros más o menos tenemos mayor relevancia, que es la atención en consulta con nuestra valoración, exploración y la solicitud de pruebas si fuese necesario. Después lo que hemos dicho de los estudios de imagen, en el que el radiólogo en un acto único puede solicitar todo lo que crea conveniente. Posteriormente ya se mandaría a la unidad de patología mamaria, en la que se recibe la información de los resultados, qué plan terapéutico se puede seguir, y junto con la paciente se realiza una toma de decisiones compartida. Después ya tenemos la parte del tratamiento activo, ya sea quirúrgico, radioterapia, quimioterapia, y finalmente el seguimiento compartido, en lo que vamos a insistir bastante porque tiene que ser un seguimiento entre los diferentes ámbitos de la salud. Bien, dicho todo esto, ¿cuál es nuestro papel a partir de este punto? Aunque parezca que el cáncer de mama, el proceso de cáncer de mama es más hospitalario que atención primaria, ahora vamos a explicar los diferentes puntos en los que los médicos de familia tenemos gran relevancia. Aquí vemos parte del PAI, que es el subproceso 2. Volvemos a ver el comité, se reúne la unidad de patología mamaria y se ve a la paciente en consulta. Bien, pues aquí una de las cosas que hacen los de la unidad de patología de mama es que identifican a las personas con riesgo moderado o alto de un cáncer hereditario. Entonces generan un informe que se manda al médico de familia para que éste haga como una especie de rastreo de la familia por si es necesario valorar a alguien más. Además de esto, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en las pacientes con riesgo moderado de cáncer hereditario. Aquí vemos cuáles son las personas con alto riesgo de cáncer de mama hereditario y cuáles son las personas con riesgo moderado.
nosotros nos vamos a centrar sobre todo en las que he dicho, pero bueno, por saberlo un poco, en las personas de alto riesgo serían 4 familiares con cáncer de mama, 3 familiares de primero o segundo grado con cáncer de mama hereditario, 2 casos entre familiares de primer y segundo grado cuando cumplan los requisitos que pone ahí, un cáncer de mama en menos de 35, un cáncer de mama y de ovario en una misma paciente y un cáncer de mama bilateral antes de los 50 años. Además, también, ya después de haber realizado el estudio por la unidad de patología de mama y todo, se considerarán de alto riesgo las pacientes que presentan una mutación de más del 10% y más de un 20% de probabilidad vital de desarrollar un cáncer de mama. Como ya digo, esto es para que nos hagamos una idea, pero esto casi todo se controla desde la unidad de patología mamaria. Nosotros lo único que tenemos que hacer es identificar los casos y derivarlos a ellos. Las personas con riesgo moderado de cáncer de mama hereditario sería un cáncer de mama en un familiar de primer grado entre 36 y 50 años, 2 familiares de primer y segundo grado mayores de 50 años, un caso de cáncer de mama bilateral mayor de 50 años y en los criterios cualitativos cuando el riesgo vital del BRCA es de entre el 15 y el 20%. Una vez que ya se nos derivan a nosotros las pacientes catalogadas de riesgo moderado, nosotros lo que tenemos que hacer es realizar una mamografía anual a los 40 años, que en algunos casos cuando la paciente tiene un familiar de los que hemos hablado antes, que se le ha detectado el cáncer antes de los 40, esta prueba se solicita antes de la edad de la que su familiar ha tenido la patología. Y por supuesto realizar una exploración mamaria anual. Bien, ya tenemos a las pacientes, le hacemos todo esto. ¿Cuándo hay que derivarla? Preferente si tenemos algún signo o síntoma clínico de los que ya hemos hablado antes y normal cuando cambia el riesgo. Por ejemplo, tenemos una paciente con un riesgo moderado y ahora hace poco le ha diagnosticado a un familiar suyo de primer grado un cáncer de mama bilateral antes de los 50 años. Esta paciente pasaría directamente a riesgo alto, por lo que teníamos que derivarla a la unidad de patología de mama. Y si no se presentan cambios en ninguna de estas dos cosas que estamos diciendo, pues la paciente a partir de los 50 años puede pasar al programa poblacional de cribado, que es el que hemos hablado antes. Nuestro segundo papel sería, vemos otra vez aquí el subproceso y siguiendo un poquito el algoritmo que nos encontramos, vemos bien que no hay posibilidad de tratamiento específico o bien que la paciente decide no darse tratamiento. En estos casos debemos garantizar también su seguimiento. Aunque la paciente ya no esté en tratamiento activo y no sea seguida por la unidad de patología de mama, nosotros tenemos que estar todos en contacto con ella y seguirla para garantizar su seguimiento, que sus deseos se cumplan, tanto el tener tratamiento como el que no, y el control de síntomas. En el caso de que no haya posibilidad de tratamiento específico, normalmente contactamos también con cuidados paliativos y se lleva el caso de forma conjunta. En esta diapositiva vemos que otro de nuestros papeles importantes es la garantía de información tras el alta hospitalaria definitiva. Muchas veces sabemos que el cáncer de mama o cualquier cáncer es un proceso traumático. Entonces, cuando las pacientes son dadas de alta o acuden al hospital, a veces no se enteran de lo que ocurre. Por ello es necesario y obligatorio, desde todos los ámbitos de la salud, el cumplimiento estandarizado para la comunicación al alta. Esto se hace mediante los registros de salud, que pueden ser informes de consulta, de hospitalización, procedimientos diagnósticos, terapéuticos, etcétera. Lo que queremos decir con esto es que tanto nosotros como en el ámbito hospitalario se debe reflejar todo lo que se haga a la paciente y se debe hacer llegar esta información y que sea accesible a los otros escalones de atención a la paciente. Por lo tanto, en este sentido, nosotros estamos obligados en todo momento a saber cuál es la situación del paciente, a resolverle sus dudas o sus inquietudes y a garantizar en todo momento la atención, tanto si desea continuar con un tratamiento activo como si solo es para el alivio de síntomas. Por último, cuando ya la paciente ha pasado por todo el proceso de cáncer de mama, lo que nosotros tenemos que hacer, tanto cuando se le ha dado el alta de unidad de patología mamaria porque lleva ya mucho tiempo en seguimiento y no ha habido recaída, o en los intervalos en los que la paciente no tenga revisiones, lo que tenemos que estar nosotros muy pendientes es la identificación de la aparición de nuevos signos y síntomas de riesgo, que puedan ser indicativos de recidiva. Esto es muy importante porque cuando se diagnostica una recidiva de cáncer de mama, aproximadamente entre el 5 y el 10% de los pacientes tienen ya metástasis a distancia.
y alrededor del 5 y el 10% de las recidivas son inoperables. Con lo cual, en lo que más vamos a insistir es que el diagnóstico se consigue sobre todo con una exploración clínica exhaustiva, en la que exploremos la mama restante en el caso de que sea una cirugía conservadora, la piel y el tejido en el caso de una vasectomía y, muy importante, las cadenas ganglionares, tanto axilar como supraclavicular. Esto va a ser fundamental. A partir de ahí, si vemos algo que nos llame la atención, por supuesto, se pueden volver a pedir las pruebas complementarias y volver al principio. Bien, en definitiva, el cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales y, dada la dimensión de la enfermedad, era necesaria la creación de este proceso. El elemento nuclear siempre que justifica el desarrollo del proceso asistencial integrado es la persona y sus familiares. El proceso asistencial integrado pretende responder a estas preguntas. ¿Quién? ¿Qué profesional va a realizar la actividad? ¿Dónde? ¿Dónde se va a realizar? ¿El qué se va a realizar? ¿Cómo se va a realizar? Y también saber cuándo, la secuencia lógica de cómo se van a realizar los procedimientos. Y esto debe quedar claro en la hoja de ruta para que la paciente no tenga ninguna duda. Y por último, insistir en que la continuidad asistencial y la coordinación entre los diferentes ámbitos de actuación, que en este caso son atención primaria y atención hospitalaria, se convierten en elementos esenciales. Con lo cual tenemos un papel muy importante en el recorrido de toda la hoja de ruta, participando de una forma u otra en los diferentes subprocesos, pero sobre todo tenemos que conseguir la confianza de la paciente, que nos pueda preguntar cualquier cosa y que en ningún momento se sienta ella que está desatendida o que no se le está prestando la suficiente atención en un proceso tan complicado como puede ser el cáncer de mama.